Saludos, amados, bendiciones de parte del Ministerio de la Eternidad, Principio y Fin de los Siglos. Quiero continuar este tema que he estado tratando sobre las tres medidas. Una medida es por vista, que es la medida de los hombres, la medida a la cual juzgamos y condenamos la mayoría de las veces y destruimos en la mayoría de las veces. La otra medida es la medida del don que nos fue dado para ser mejores cada día, aquella medida en que se nos ha dado dones, se nos ha dado el don de servir, el don de administrar, o talentos, se nos han dado talentos, dones, ministerios, cosas que tenemos que hacer cada día para la gloria de nuestro Señor. Pero la última medida, la cual no hemos tocado todavía, tiene que ver con la medida de Cristo. Entonces voy a tratar de ir por ahí directo al tema, así que pongan mucha atención, porque sin la medida de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es Cristo lo que Dios ve cuando tú llegas ante el trono. Es a Cristo. Dios no busca tus obras. Dios busca a Cristo y su justicia, a Cristo y su sangre, a Cristo y su amor y su misericordia. Bueno, vamos a ir al tema. Ponga mucha atención porque es muy importante. Alabado sea el Señor. Hablamos de Efesios capítulo 4, verso 13. Aquí estamos hablando entonces de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, algunos dicen, algún día alcanzaremos la plenitud de Cristo, algún día alcanzaremos la medida del varón perfecto. Recuerde, la medida de los hombres, la medida de nosotros como creyentes que somos llamados a ejercer, a multiplicar, pero aquí estamos hablando de otra medida que es la medida del varón perfecto, de la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Ok, Efesios 4:13 o antes de 4:13 dice que Dios estableció ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, hasta, dice en el verso 13, capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y algunos dicen, bueno, pues algún día cuando Cristo venga llegaremos a la unidad de la fe. No, Dios ha puesto ministerios para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor. Pero vamos a continuar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Verdad? Y luego en el verso 14 sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que mientras no hemos llegado a la medida de la unidad de la fe, a un varón perfecto, mientras no hayamos alcanzado la estatura de un varón perfecto, entonces somos niños fluctuantes, porque no hay unidad de fe. Ahora sí, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque es importante, se da cuenta, tener la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Porque cuando ya alcanzamos la medida del varón perfecto de la estatura de Cristo, escuche, entonces no vamos a ser movidos por ningún viento de doctrina, ni vamos a ser entonces tampoco niños fluctuantes, porque conocemos la medida de Dios. Ahora recuerde que en los videos anteriores se nos enseñó o hemos explicado sobre las medidas. Sí, la medida de los hombres dice porque Jesús dijo, porque con la medida que me dice os será medido y aún se os añadirá. Está hablando de la medida con que juzgamos los hombres. Pero en la medida del don, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don. Sí, a ti se te ha dado una medida. Dios te mide. ¿En qué modo te mide? Te mide mediante el don y el regalo y los talentos y las capacidades que Él te ha dado, que tú tienes que desarrollar. Esa es la medida del regalo de Dios. Pero aquí hablamos de una medida posicional, no de la medida del don, del regalo, de los talentos que tenemos que ejercer y ser mejores y multiplicarlos para la gloria del Señor. Tampoco la medida de los hombres con la cual se juzga o se condena, sino estamos hablando de una medida que es necesaria para que no seamos movidos por ningún viento de doctrina, ni tampoco seamos niños fluctuantes.
Entonces sí es importante esta medida. Vuelvo a repetir, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Puedes tú llegar a ser un varón perfecto en esta tierra, con esta carne, como un ser humano? Digo, como un ser humano, como un creyente, como un hijo de Dios. Quizá tú digas, no creo, no, es que eso es algún día cuando seamos transformados. Bueno, Dios puso ministerios para llevarnos a una misión, y esa misión es llegar a un varón perfecto, y sigue diciendo el texto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si tú no has alcanzado esa estatura y plenitud de Cristo, yo estoy seguro que hoy tú la vas a alcanzar, porque es necesario que tengamos esa medida. Recuerde que medida es un molde. Medida es una regla, y ahí es donde Dios nos mete, nos quiere meter, es en la medida de la estatura de toda la plenitud de Cristo, quien es Dios. Alabado sea el Señor. Ok, vamos a ver si nos entendemos aquí, bendito sea el Señor. Hay un problema de medida. Escúcheme bien, hay un problema de medida. Sí, en Gálatas 4:19 encontramos un problema de medida serio. Porque el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? La medida, el modelo, la regla, el molde de Cristo no se terminaba de formar en los Gálatas. Entonces la medida del varón perfecto, de la estatura de Cristo, no se terminaba de formar en los Gálatas. Y en ese problema de medida, el apóstol Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto porque Cristo no ha sido formado. Sí, formar significa moldear. Significa algo que es un molde, que es un modelo. Porque Cristo no ha sido modelado, porque Cristo no ha sido moldeado, porque Cristo no ha sido fijado, impregnado en vosotros. Es necesaria que la regla del varón perfecto sea moldeada en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo alcanzar la medida? Recuerde que sin la medida somos fluctuantes y no alcanzamos la unidad de la fe, y entonces podemos ser movidos por cualquier viento de doctrina. Pero cuando tú alcanzas la medida del varón perfecto, entonces hablamos de otra cosa aquí. Alabado sea el Señor. Seguimos con esto de la medida, del molde, de la forma de Cristo formado en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Escuche, para que fuesen hechos conformes. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta de esto de la medida del varón perfecto? ¿Se da cuenta de esto de que seamos formados? De que Cristo sea formado, de que Cristo sea moldeado, de que Cristo sea fijado, de que Cristo sea quien, como dijo el apóstol, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la regla de Cristo, es la regla del Cristo, es Cristo, es su justicia, es su sangre, es su sabiduría, es su fe, es su poder, y todo esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero hay un propósito, y ese propósito dice que Dios nos predestinó, o que Dios planeó desde la eternidad para que tú y yo fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando dice conformes, dice para que tú y yo seamos transformados. Otras versiones dicen para que tú y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo. O para que tú y yo seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Otras versiones también dicen para que tú y yo seamos como su Hijo. ¿Me entiende? Para que su fe, para que sus marcas, para que su olor, para que lo que Él hizo sea transferido a nosotros, y entonces esa sea nuestra regla, esa sea nuestra medida de un varón perfecto. ¿Cuál? La cual donde yo me fundamento en lo que Él ganó por mí en la cruz. Porque no estamos hablando del don
del don aquel en el cual ejercemos y damos fruto. Aquí estamos hablando de otra regla, estamos hablando de otra medida, la medida del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo, la cual podemos alcanzar solo por la fe, solo por la fe. Cuando nosotros le creemos a Él y creemos a lo que Él ganó por nosotros y recibimos entonces todo lo que Él hizo a favor nuestro. Por eso es que en Romanos dice que en la semejanza de su muerte nosotros hemos sido sepultados, porque Dios ve lo que Él hizo como si nosotros lo hubiésemos hecho. Y en esa semejanza fuimos crucificados, fuimos sepultados y en esa semejanza fuimos también resucitados. Alabado sea el Señor. Ok. Alabado sea el Señor. El libro del pueblo o la Biblia, la versión 1981, llamada libro del pueblo, dice así en Romanos 8. Escuche cómo lo dice. Dice este verso que acabamos de leer, Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice en esta versión: en efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó, escuche, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. A reproducir la imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido llamados a permitir que Cristo sea formado en nuestras vidas, o a reproducir, en otras palabras, a tomar su gloria, a tomar su justicia, a tomar su amor, a tomar su gracia, a tomar su misericordia, a tomar la victoria que logró el Hijo y recibirla y dejar que esa sea formada en nosotros, llamados a reproducir la gloria con la cual Él triunfó. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, moldeado, fijado, reproducido en vosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea el Rey. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está, escuche, en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es aquel que está en o dentro de Cristo? ¿Es una nueva criatura o es una nueva creación? ¿Y cómo que somos una nueva creación? Bueno, porque estamos en. Bueno, porque Él ha sido reproducido en nuestras vidas. Ahora nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Hemos permitido que su gloria se reproduzca, que su imagen se reproduzca, que Cristo sea formado en mí. Por eso yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo porque yo descanso en lo que Él logró, en lo que Él conquistó, en lo que Él hizo, en su justicia, en su sangre, en su gracia, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Y como yo estoy en y he permitido que Él reproduzca su gloria en mí, entonces yo soy una nueva creación. Ya no soy la creación adánica, sino soy una nueva criatura, una nueva creación en Él. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice así. Escuche, porque somos hechura. ¿Sabe qué significa ser una hechura? Hechura. Otras versiones dicen porque somos creación, porque somos medida, porque somos estatura, somos patrón, somos copia, porque somos hechura suya, somos creación, medida, estatura, patrón o copia suya. Y sigue diciendo el verso, creados en o dentro de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuáles buenas obras? Las que Él preparó. El Señor ya las preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, hemos sido creados para buenas cosas, para recibir obras gloriosas, buenas, magníficas, que el Señor preparó para que hoy tú y yo caminemos en ella. Pero para caminar en esas buenas obras que el Señor ya preparó, para que nosotros las disfrutemos y nos gocemos y las recibamos, tenemos que permitir que esa nueva hechura o creación suya en Cristo sea reproducida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces Cristo lo es todo. En Él vivimos, en Él caminamos, en Él existimos, a Él glorificamos. Y así como Él recibió la gloria del Padre, o más bien Él dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, porque somos uno, yo se la doy a ellos, para que ellos también sean uno. Y cuando estamos en Cristo somos uno con la gloria de Dios.
permitimos que Él sea copiado y reproducido. Eso significa ser cristiano. Si el término cristiano viene de Cristos o de Cristo pequeño. Estamos en Él, Él se reproduce en nosotros, bendito sea el Señor para siempre. Voy a tratar de ir finalizando, bendito sea el Señor. Estamos hablando sobre la estatura, sobre la medida de la plenitud de Cristo y cómo permitir que esa medida, estatura y plenitud se reproduzca en nuestras vidas a través de lo que Él ya conquistó, que eso sea reflejado, que eso sea copiado en nosotros y que entonces no caminemos por la medida de los hombres, sino que caminemos por la medida divina, la medida que Él nos dio, la cual hace que no fluctuemos de un lado a otro, la cual hace que no seamos movidos por vientos de doctrina, la cual hace que tengamos una fe sólida, porque es la fe de Jesús. No la fe humana, la fe de Jesús. Ok, Gálatas 6:17 dice el apóstol Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estamos hablando de esa medida gloriosa. Cada día que yo me levanto, yo traigo las marcas. Cada día que yo me levanto, no traigo las marcas de Adán. No, dejo a Adán allá sepultado y presento en mi vida las marcas de Jesús. Las marcas que dicen que yo fui a los ojos de Dios crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él. Eso es traer las marcas del Señor Jesús siempre. 2 Corintios 4:10 dice también, agregando a esto o ampliando este tema, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Sí? Jesús murió. Jesús fue sepultado y con Él nuestros pecados fueron sepultados. Yo llevo todos los días, por todas partes, la muerte de Jesús, porque en Él yo fui, en esa semejanza, yo fui considerado muerto, circuncidado al pecado. Y sigue diciendo que cuando yo llevo la muerte por todas partes, sigue diciendo el texto, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? De modo que actúa la muerte, fui sepultado. Y actúa la vida, fui resucitado a una vida nueva, trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, sentado en lugares celestiales. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios dentro de Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es importante que Él se reproduzca, que Él sea copiado, que sus marcas, que su muerte y que su vida esté en nosotros, porque de eso depende la justicia. No es mi justicia, es la justicia que yo encuentro dentro de Él, es la justicia. Por eso dice Romanos capítulo 13 verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Yo me visto, yo dejo que Él sea copiado en mi vida, porque Romanos leímos antes, fuimos destinados, fue propósito divino que fuésemos hechos conforme a la imagen o conformes a la imagen de su Hijo. Esa imagen tiene que venir a mi vida. Eso es lo que dijo el apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que dice la palabra, que somos hechura suya, somos moldeados, somos creados, somos nueva creación dentro de Cristo. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Más bien déjeme ir hacia atrás. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, escuche, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo quedó sepultado porque yo tengo las marcas de Jesús. El yo quedó sepultado porque yo llevo la muerte de Cristo por todas partes y fui yo con Él muerto para que la vida de Él se manifieste también. Ok, entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que en Él se había formado Cristo. Él había permitido que Cristo se copiara dentro de Él. Y había asumido y había tomado los atributos de Cristo. ¿Cuál es uno de los atributos de Cristo? Entonces sigue diciendo, lo que vivo en la carne o en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en este cuerpo todavía, mientras no haya sido transformado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
No en la fe de él, sino en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Me pregunto yo. Y la respuesta, ¿sabe cuál es? 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo, escuche, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Es que la fe no es una idea, es que la fe no es un pensamiento, es que la fe no es una doctrina, no es una religión. Por eso dice que cuando alcanzamos la plenitud del Hijo de Dios, del varón perfecto, ya no somos movidos porque no descansamos en la fe de esta asociación o de la otra asociación o del tipo este inteligente que se sabe toda la Biblia. No, descansamos en la fe de Jesús, aquella fe que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Fue el espíritu de fe que movió a Jesús. Fue el espíritu de fe que le dio la victoria al Hijo de Dios. Es el espíritu de fe el que debe de movernos a nosotros durante todo este peregrinaje. Bendito sea el Señor. Es su imagen, es su medida, es su gloria, es nuestro destino. Alabado sea el Señor. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor a Cristo. ¿A qué olemos? A Cristo. Somos grato olor a Cristo. Y yo decía la otra vez, mire hermano, no importa si usted usa un perfume caro, o si usa barato, o si se pone limón, ¿verdad? Porque si no hay, bueno, hay que ponerse lo que sea, pero quiero decir, el asunto importante aquí es oler a Cristo. Ser grato olor de Cristo. Y olemos a Cristo cuando tenemos el mismo espíritu de fe, cuando tenemos la fe de Jesús, cuando tenemos la justicia del Hijo de Dios, cuando somos revestidos de Cristo mismo, cuando permitimos que Él sea formado en nosotros. Entonces ahí somos grato olor de Cristo. ¿Sí? No somos grato olor de Cristo porque usted sepa orar en muchos lenguajes. No somos grato olor de Cristo porque tengamos como decía un hermano, una planilla de 4 o 5 horas diarias. No, somos grato olor de Cristo cuando el Señor mira la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Cuando nos mira muertos y resucitados, limpios y cubiertos en su sangre. Cuando mira que estamos vestidos y no desnudos, porque Adán estaba desnudo por el pecado, pero Cristo me viste y me limpia y yo ya no estoy desnudo porque Él, no por mis obras, porque Él me vistió con su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios dentro en Él. Alabado sea el Señor para siempre. Dice 1 Corintios 2:16 más, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Tenemos su olor, tenemos sus marcas, tenemos su justicia, somos revestidos de Él, su imagen ha sido formada en nosotros, ya no vivimos nosotros, tenemos su fe o el espíritu de fe que operó en Él, que es el mismo verbo, el Todopoderoso, que habitó en Jesús, alabado sea el Rey, y entonces que habitó en el Hijo, y entonces ahí es cuando comenzamos a experimentar una vida en Cristo, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. El que vive dentro de Cristo es una nueva creación, es una nueva experiencia, es una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Para que todos fuésemos formados conforme a la imagen de su Hijo. Esa es una nueva copia de su gloria, es una nueva copia de su victoria que ha sido transferida a nuestras vidas. Termino diciendo, Hebreos 10:1, voy a ponerles una idea solamente. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, cuando se vive en la sombra, pues no se tiene lo que es real. Bueno, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿sí? La ley tenía una sombra, pero no la imagen. Ahora, porque la ley no tenía la imagen, sino era una sombra, ¿cuál era el problema entonces? Dice, nunca puede. Sigue diciendo el pasaje, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley era sombra, no era la imagen misma, y entonces como no era la imagen, nunca podía hacer perfectos a los que se acercan.
Nosotros no podemos vivir en las sombras porque ya tenemos la imagen, vestidos de vuestro Señor Jesucristo. Yo tengo la imagen a la cual yo debo de vestirme con esa imagen, con su justicia, con su fe, con sus marcas, con su gracia, con su poder, que Cristo sea formado en mí. Y ahora yo puedo tener la imagen porque he sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya no de Adán, sino a la imagen divina restaurada a través del nuevo pacto en mi vida. Entonces dice la ley, siendo una sombra y no la misma imagen, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2 de Hebreos capítulo 10 dice, de otra manera, o sea, si la ley hubiese sido la imagen misma, de otra manera, los que tributan este culto, el culto de la ley y de las sombras, que no tienen la imagen, dice, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. No tendrían ya más conciencia del pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ok, lo que quiero decir es, cuando yo no ando en la sombra, sino que tengo la imagen del Señor, la imagen gloriosa, la imagen que me ha dado justicia, que me ha dado santidad, que me ha dado salvación, que me hizo sepultar y resucitar por la fe. Cuando yo tengo esa imagen, entonces, cuando yo tengo esa imagen, yo llevo su muerte y llevo sus marcas por todas partes a tal extremo que mi conciencia es limpia, porque cada día llevo sus marcas por todas partes. Cada día llevo su muerte donde yo fui sepultado a cada momento, para que entonces su vida también se manifieste en mí. Y en ese sentido, ahí Dios sí puede hacernos perfectos cuando descansamos en la medida divina, en la base, en el espíritu de fe, en la fe de Jesús, en la sangre derramada en su sacrificio. Bendiciones, amados, bendiciones. Alabado sea el Señor. Comparta, reciba. Si tiene preguntas, escríbame ahí en YouTube. Escriba sus preguntas, yo se las voy a contestar, o en Facebook, pero no se quede con la duda. Si tiene alguna duda, pregunte, y si no la tiene, pues gócese y comparta. Alabado sea el Señor para siempre. Bendiciones.